Hola, soy Gemma Cernuda Canelles y este es el podcast para hablar de feminismo desde el respeto y la igualdad. Los tíos feministas nos ponen es una afirmación y el título de este podcast que tiene el compromiso de hablar con hombres sobre feminismo. Ricardo, hola, bienvenido. Hola Gemma, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a este espacio donde hablaremos sobre feminismo que pretende cambiar el mundo, invitando la voz masculina a este diálogo, a esta conversación y seguramente desde ahí construir un mundo un poquito más libre y más feliz. Gracias por aceptar, Ricardo, sin condiciones, sin preguntar. Feliz y con estas ganas de participar en esta conversación nueva, no nueva para ti, pero seguramente nueva para muchísima gente, donde vamos a hablar de si es verdad que los tíos feministas nos ponen o no y además con un título así un poco provocador. O sea que gracias, bienvenido. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Gemma, por la invitación, por este espacio para hablar de feminismo, de igualdad de género y de valores y de cómo estamos cambiando las sociedades de estos lugares. Muchas gracias. ¿Quién es Ricardo Bacchini Dana? Pues Ricardo Bacchini Dana lleva 23 años en España, es de Rosario, Argentina, se licenció en relaciones laborales, también se ha formado en marketing, en coach, se ha formado en cine y en fotografía, que es su gran pasión, que después hablaremos un poco de fotografía también. Y además, para hacer un poco más complementario este perfil tan interesante, se ha formado en escritura porque también es una de sus aficiones y pasiones la escritura. Ha desarrollado sobre todo su carrera ejecutiva en multinacionales, empezó en Unilever en Argentina, continuó en Unilever en España y desde hace 13 años es el máximo responsable de talento y personas en Volkswagen España. Como os decía, que le encanta la fotografía, hace 6 años, creo, Ricardo, publicaste un libro de fotografía, 2019, sí. Que se titula Emociones salvajes, donde plasma fotografías de sus viajes por todo el mundo, sobre todo de animales. En ese perfil, en ese periplo vital, Ricardo empezó siendo voluntario del Instituto Jane Goodall en España, pero desde hace un año es presidente. Y el instituto, este año cumplís 20 años, desde el 2006. También hablaremos un poquito de este camino y de este perfil como Jane Goodall tan interesante. Y hace poco, creo que un año y pico, publicaste el libro de management, La cultura se toca. Correcto, sí. Y en este libro nos explica más su aportación y su perfil más ejecutivo, cómo gestiona este océano tan movido de la gestión de talento y de la gestión de las personas. He hablado con unas cuantas personas, aunque Ricardo Bacchini, ya lo vais a ir viendo, es lo que cuando hablan de alguien que es un perfil bajo, él es perfil bajo. O sea, me ha costado muchísimo encontrar información no oficial de Ricardo, pero he podido sacar cositas y con todas las personas que he hablado me han dicho de ti, me han dicho que eres honesto, humilde, humano, muy exquisito, elegante, que eres muy discreto, sobre todo esto me lo han repetido muchas personas. Una mujer me dijo, es un feminista que pone de verdad. Y digo, ¿y esto? Entonces nos reímos mucho las dos con el concepto porque ella jugó con el título del podcast y me dijo, ¿sabes por qué, Gemma? Porque no solo tiene un discurso de inclusión y de diversidad, sino que lo ejecuta, lo hace en sus acciones desde la empresa y con sus equipos, lo es de verdad, ¿no? Y esto yo creo que es importante que te lo digan, ¿no? Me lo han dicho de ti y me encantó que me dijeran esto, ¿no? Y nada, toda esta parte tuya mezclada con lo ejecutivo con la parte más artística, ¿no? Como es la de fotografía, escribir, dibujar, que también dibujas. Y, yo creo que te da un perfil así como un hombre del Renacimiento. Y aquí nos encanta tener hombres del Renacimiento. Bueno, es un halago. Un poco explicado quién es Ricardo Bacchini.
si te parece, Ricardo, la primera pregunta y a partir de aquí vamos a ir dialogando, que quiero hacerte, me inspiró una cita de Jane Goodall, esta primatóloga y antropóloga que quiso cuestionar el statu quo y no se creía lo que estaba publicado, ¿no? De los chimpancés, y dijo, no, yo quiero observarlos, yo quiero mirar cómo se comportan, ¿no? Y no creo que seamos tan diferentes de ellos, ¿no? Entonces, desde la observación, demostró la empatía, ¿no? Demostró que los chimpancés también responden, ¿no? Y también hay una empatía. Y esto me pareció fascinante. Incluso llegué a pensar, porque no se lo podemos preguntar, hace 4 meses que nos dejó, ¿no? No se lo podemos preguntar, pero igual, no sé cómo lo ves tú, pero igual sería un tipo de filosofía, un personaje feminista, ¿no? Ella, ¿no? Porque si lleva el valor de la empatía y quiere tratar de ver si hay esta emoción también en los chimpancés, me pareció, no sé, me lo llevé como al feminismo, poner la palabra empatía al mirar un chimpancé. Entonces, ella dijo una cita, y es esta la cita que te quiero citar, y dijo, el mayor peligro del ser humano es la apatía, ¿no? El mayor peligro de este futuro que ella ya seguramente divisaba, ¿no? Es la apatía. ¿Tú crees que nos está invalidando la apatía? ¿Tú crees que estamos en un momento apático? Sí, y creo que tenemos un riesgo, ¿no? Porque la forma en que vivimos y la dinámica que ha tomado la sociedad nos invita cada vez más al individualismo, a la apatía, a desconectar con el otro, ¿no? Esta paradoja que se dice que nunca hemos estado más conectados y nunca antes nos hemos sentido tan solos, ¿no? Y creo que hay un riesgo de no tomar conciencia de esto y de aislarnos, ¿no? Después, si eso si quieres lo podemos relacionar con el tema del teletrabajo también y el rol que creo que tenemos las empresas en ese sentido. Y la doctora Jane Goodall en ese sentido era una firme defensora, ¿no? de la empatía, de cómo conectar cerebro con corazón y desde ahí tomar mejores decisiones, ¿no? ¿La conociste? La conocí, tuve el privilegio de estar con ella 2 veces, en 2023 y 2025 en Málaga. Y es un ser luminoso, ¿no? Y digo porque sigue ahí, está guiándonos, ¿no? Y de hecho toda su labor con los chimpancés, que empezó en 1960, ya tenía 20 y pocos años, y sin duda es como tú decías, ¿no? Un referente feminista, porque creo que pensar en una jovencita de 20 y pocos años, inglesa, en el corazón de África, acompañada por su madre, que fue quien siempre apoyó y creyó en ella, ¿no? Y cómo cambió el mundo de la etología, de entender el comportamiento de los animales desde ahí, desde la empatía, desde la observación, desde entender a los otros seres vivos como individuos, ¿no? Ella fue la primera que le empezó a poner nombre a los chimpancés en lugar de números, ella lo cuenta en muchas entrevistas, ¿no? Y creo que nos ha enseñado mucho, y el legado que ha dejado es el que tú decías, ¿no? El cómo desde la empatía, y no solamente con los animales, evidentemente, sino también entre los seres humanos, como eso es la respuesta para muchas cosas, ¿no? Sí que lo es, sí que lo es. Entonces, justo desde esta afirmación que haces, Ricardo, ¿tú crees que se puede gestionar una empresa desde este valor, desde la empatía? ¿Se puede gestionar? ¿Lo podemos llevar a negocio esto? Lo debemos llevar a negocio. No es desde el único lugar que hay que gestionarlo, evidentemente, porque un negocio, una empresa tiene sus objetivos económicos y sus objetivos comerciales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la empatía tiene que ser parte de la gestión de las personas, tiene que ser una competencia que tenemos que desarrollar todavía más en los líderes de personas, en los jefes de personas, por el impacto que tienen, ¿no? en el día a día de toda la gente que trabaja en una compañía. Y la empatía a la hora de la toma de decisiones, yo creo que hace que esas decisiones tengan un impacto mucho mejor en la calidad de vida, en el entorno social que constituye una empresa, ¿no? Con lo cual la empatía creo que es fundamental también ahí.
De hecho, me gustó muchísimo, ¿no? A leer lo que leí de Jane Goodall y que desde la empatía es como enlacé el hablar contigo, porque la empatía, que esto lo sabes, ¿no? Es para mí, desde la comunicación en femenino, ¿no? Desde la construcción de marcas con mirada de género, para mí es un valor fundamental aplicado al branding, ¿no? Aplicado a valor de marca. Entonces yo pensaba, si es un valor de marca, tiene que ser un valor de empresa, ¿no? También la empatía puede ser... ¿Tú lo vincularías a un valor femenino o no necesariamente? Porque para los que os dedicáis a talento es una soft skill, representa, ¿no? La empatía, sí. ¿O ya no es más soft skill? Bueno, a ver, cuando se habla de mundo masculino, mundo femenino, todo lo que sea crear vínculos, proteger, etcétera, son emociones, son comportamientos que se asocian más con el lado femenino, ¿no? Todos tenemos internamente un lado más femenino, un lado masculino, y desde ese punto de vista creo que la empatía, el conectar con el otro, es más una emoción femenina que masculina, ¿no? Y yo creo que en las organizaciones faltan precisamente esas emociones o esas competencias más femeninas para balancear un poco o para contrarrestar, ¿no? Tanta emoción masculina que muchas veces hay. Y que eso hace que creemos comunidades de personas, que es lo que son al fin y al cabo las empresas, sí. Con un objetivo común, con un propósito común, y cuando esas personas se alinean y tienen esta cultura, ¿no? que las unifica, estas emociones que se comparten, el poder de ese grupo humano se potencia muchísimo, ¿no? Con lo cual yo creo que todas las soft skills tienen un componente de negocio, de alcanzar resultados muy, muy fuerte, ¿no? De hecho, esto me parece muy interesante, importante y relevante la utilización de estas palabras, ¿no? Porque me gusta mucho que estás hablando de personas, talento, ¿no? Es cuando, y esto lo comentamos el otro día, ¿no? Por teléfono, Ricardo, ¿por qué hablamos del Departamento de Recursos Humanos? ¿Por qué hablábamos? ¿Por qué hablábamos? Sí. Porque no es como, ¿por qué los recursos humanos? ¿No? Porque y aquí voy a citar a Heidegger, ¿no? El filósofo Heidegger, que él habla de los recursos, de cómo la tecnología nos invade, ¿no? Y al final todos y todo son recursos que utilizamos o nos superan a veces, ¿no? Y claro, yo cuando estaba investigando digo, claro, entonces, ¿por qué lo llamamos recursos humanos? Porque las personas somos un recurso, ¿no? Entonces, quería enlazarlo con la empatía y quería enlazarlo con cómo desde ahí, además es que me parece un reto impresionante el tuyo, Ricardo, porque es una multinacional. Esto, igual una empresa más pequeña, un contexto incluso de emprendimiento, de startup, que hay menos equipo, igual ya puedes empezar desde la empatía, ¿no? Desde no ser un recurso, ser una persona. ¿Cómo se hace? Sí, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que parte de los valores y de los valores o del concepto que tiene el management de la compañía. Yo creo que lo que emane del comité ejecutivo de una compañía es algo que va cayendo en cascada y que permea en el resto de la organización. Claro. Por eso hablábamos antes de la calidad del liderazgo y el impacto transformador que el liderazgo tiene en una compañía. Y es cierto que cuando se habla de recursos humanos se está como cosificando a la persona, ¿no? Porque se habla de la persona como un recurso. Nosotros hace tiempo ya que hablamos de personas, departamento de personas, y muchas compañías lo hacen. En los últimos años, en la última década, te diría, hubo un viraje hacia hablar de personas. Sí, sí, bueno, década como mucho, pero en los últimos años. Departamento de personas, departamento de cultura, se ha puesto la cultura como un concepto muy definido dentro de las organizaciones, por la potencia que tiene una cultura en cambiar cómo se hacen las cosas, pero es cierto que hay que añadirle la dimensión de tiempo, porque esto no se cambia de la noche a la mañana. Esto, la cultura o el hecho de realmente vivir, que estamos hablando de un departamento de personas y no de recursos humanos, el nombre lo puedes cambiar de un momento a otro, pero que el concepto se viva de forma diferente requiere mucho tiempo, mucha consistencia, que no haya virajes en la dirección, que el management de la compañía o el comité ejecutivo mantenga esa dirección firme, que la comunique claramente y que tome decisiones alineado con esto.
porque podemos colgar muchos cuadritos en las paredes, pero si luego las decisiones no están alineadas con pensar realmente en personas y no en recursos humanos, esto es lo que la organización entiende, las decisiones que se toman, con lo cual hay que ser muy consistente en esto y no dejarse influir por decisiones o presiones cortoplacistas. Porque cuando hablamos de cultura organizativa, estamos hablando de cambios que se generan a largo plazo, en años o en lustros hay que medirlo esto, ¿no? Sí, sí, un poco el walk the talk, ¿no? Que dicen en inglés, ¿no? Caminar lo que dices, ¿no? Que, sí, bueno, sí, y aquí la persona que me dijo, no, es que Ricardo no habla de inclusión y diversidad, lo hace, ¿no? Y esto al final es lo que al final cambia esa cultura, ¿no? Y me parecía importante cómo esta palabra puede determinar, ¿no? Después tienes que no solo poner el cartelito, como dices tú, tienes que hacer gestiones, eventos, trato al personal, tiene que estar en esa línea, pero... Sí, digamos que la perspectiva humana tiene que atravesar todas las decisiones y todos los procesos que implementas para la gestión del talento, ¿sí? Entonces, como hablamos también, por ejemplo, cuando hablamos de igualdad de género, que la perspectiva de género atraviese el proceso de recruitment, procesos formativos, desarrollo de talento, etcétera. O sea, que embeber de igualdad, de inclusión de personas, todos los procesos de recursos humanos. Parece que te hayas leído mi guión que nunca has visto. De verdad, Ricardo, que nunca lo has visto, pero es que me va muy bien, ¿eh? Okay, me alegro. Porque justamente te quería comentar esto que me gustó mucho de tu libro, de la cultura se toca, y de algún artículo que he leído tuyo, tu blog y cosas que he investigado sobre ti. Y me parece asertivo y a la vez valiente, porque todo este perfil y actitud de inclusión y de diversidad, y en cambio, lo que he leído, si no, ahora me lo explicas mejor tú, creo que actualmente estáis sobre el 35-65, más o menos, ¿no? En la compañía, más o menos, ¿no? En el management, tenemos un 38% del management son mujeres. Vale. Sí. Sí. Y en la compañía un 44% de la plantilla total. De la total, perfecto. Pero te he leído que para ti lo que te importa mucho más es que en todos los pools de salida, ¿no?, haya siempre mujeres, es decir, cuando estáis entrevistando a alguien haya mujeres y hombres, pero no de una forma consciente. Tu equipo, no necesariamente tú. No vas a buscar que sea mujer. Evidentemente escoges el mejor talento, pero no fuerzas la cuota, ¿no? Sí. ¿Me lo he entendido bien? Sí, ¿no? Sí, correcto. No fuerzas la cuota. Entonces me interesó súper cómo lo planteabas en el libro y digo, quiero preguntarle, o sea, ¿cómo puedes gestionar la inclusión y la diversidad sin de una forma intencionada buscar la cuota, ¿no? Sí. Esto, lo primero, es algo que empezamos hace más de 10 años. ¿Sí? Hace 10 años teníamos un 25% del management eran mujeres, hoy un 38%, con lo cual estos 13 puntos los pudimos incrementar a lo largo de 10 años. Por eso te decía que no es algo que se cambie de la noche a la mañana. Y sobre todo porque decidimos que no imponer una cuota. Es decir, imponer una cuota hubiese sido que cada nombramiento de management que hiciésemos fuese mujer, sí o sí. ¿Por qué no lo hicimos? Porque entendimos que eso no era lo mejor para el negocio. Porque hubiésemos estado promoviendo personas por el solo hecho de ser mujeres, que también es ofensivo para las personas que estuviésemos promoviendo, ¿sí? Porque no me promueves por mi meritocracia, sino simplemente por mi género. Y tampoco hubiésemos estado promoviendo al mejor talento. Pero lo que dijimos fue, bueno, trabajemos de tal forma que la decisión natural sea promover a la persona que esté más preparada, que tenga más aptitudes para esa promoción y que haya muchas probabilidades de que sea mujer. Entonces decidimos precisamente tener esta perspectiva de género en todos los procesos. Asegurarnos que las publicaciones de vacantes ya estaban diseñadas con una perspectiva de género, ¿sí? Que no estábamos ya discriminando o invitando indirectamente a una mujer a que no aplicara. Asegurarnos que cuando seleccionamos una terna de candidatos hubiese al menos una mujer, que en el proceso de entrevistas hubiese al menos una entrevistadora para eliminar sesgos, etcétera, ¿no? Y luego, una vez contratadas las mujeres en la compañía, asegurarnos que las formábamos, o sea, que participaban en los procesos formativos. Porque una cosa es
sacar convocatorias de formación, pero a lo mejor no participan, no se apuntan, no tienen disponibilidad, etcétera. Entonces, asegurarnos que participaban de esos procesos formativos, de mentoring, de coaching, en los planes de sucesión, asegurarnos de identificar talento femenino. Y entonces, si en todos los procesos incorporamos esta mirada de género, era más probable que cuando tuviéramos que promover a alguien, tuviéramos una mujer preparada. ¿Sí? Ese fue un poco el recorrido que hicimos. En el plan de sucesión incluso incorporamos un insight que nos aportó la consultoría con la que trabajamos, que es generalmente la edad en la que uno crece profesionalmente un poco más rápido o se consolida es de los 20 y muchos a los 30 y muchos, en general. ¿Sí? No, estoy simplificando, pero que coincide también esta década cuando en la sociedad en la que vivimos, una mujer, por la forma en que vivimos, le suele dedicar más tiempo a la familia, ¿no? Con lo cual, el riesgo de que salga del radar de identificación de talento es alto. Con lo cual, en planes de sucesión, empezamos a identificar mujeres más jóvenes para tenerlas identificadas, para saber que a lo mejor en esa década salían del radar, pero cuando se quisieran reenganchar en su carrera profesional las tuviéramos preidentificadas. ¿Sí? De forma que fuésemos conscientes como organización de esta persona demostró talento hace 10 años, estuvo más dedicada a su familia los últimos 5, 6, 7, etcétera, y ahora se quiere reenganchar. Y es una forma de no perder ese talento femenino. Porque ¿de cuántas personas estamos hablando, Ricardo? Estamos hablando de una de las compañías del grupo Volkswagen en España, que es Volkswagen Group España Distribución, es el nombre completo, y somos unas 500 personas. Wow. ¿Sí? No somos una compañía de miles de personas, pero son 500 y hay que gestionarlo. Y esto, claro, esto sería desde una mirada con esta intención, pero un poco más tradicional, ¿no, Ricardo? Porque claro, ahora con las bajas de paternidad, claro, ahora cómo ha cambiado el tema justamente de la maternidad y paternidad, ¿no? Que me imagino que tienes empleados que quieren también la baja de paternidad, ¿no? Claro. Sí. Con lo cual, esto también tenéis que tener en cuenta los dos casos, ¿o no? Siempre la mujer va a ser la que menos se va a presentar, la que menos va a aspirar a esa carrera, con lo cual tienes que tener más intención con la mujer. Es probable que en el medio y largo plazo esto cambie. De momento, lo que estamos viendo es que los padres están fraccionando más las bajas por paternidad, y esto no implica una desconexión tan importante como es en el caso de las mujeres. Sí, claramente. Pero en la empresa estamos fomentando que los hombres también disfruten de su baja de paternidad por el rol que tiene que tener el padre en la familia, en la paternidad, etcétera. Y porque es algo que entendemos que añade valor, ¿no? a esta etapa en la vida de la persona. Claramente. Esta pregunta es un poco... ¿Tú crees que todavía, Ricardo, en los comités de empresa hay machismo encriptado? Bueno, depende. Yo creo que va por barrios. Creo que tienen que hacer un trabajo, como todos, en el hecho de ir incorporando la mirada femenina. No es el caso del nuestro, que es un comité de empresa muy paritario en ese sentido, hombre-mujer. Y que, por ejemplo, nosotros el plan de igualdad, actualmente estamos ya desarrollando el 4º plan de igualdad. El primero lo hicimos 2009, creo que fue, o 2010, mucho antes de que... Esto es muy pionero, ¿no? 2009. Empezamos muy pronto, sí. Y desde el primero lo cogestionamos con el comité de empresa. Desde el primero. O sea, la obligación legal surgió hace poquitos años, no recuerdo si fue 2022 o así. Nosotros ya ahí estábamos por el tercero y ya lo veníamos acordando con el comité de empresa cada uno, porque tenemos un sistema de cogestión con el comité de empresa muy arraigado en la compañía, en donde todos los temas de relaciones laborales los vamos acordando y consensuando, ¿no? Con lo cual es otra ventaja que hace que todo esto se incorpore de forma orgánica, natural. Claro. Natural. Yo creo que no es la realidad en muchas empresas y sin duda es un desafío que tienen, pero no son los comités de empresa, los comités de dirección también. O sea, si tú coges un periódico
Y te pones a ver cuántas fotos hay de ejecutivos, hombres y mujeres, la diferencia es abrumadora todavía, ¿no? Con lo cual hay mucho camino por recorrer. Y esto todavía, y además lo curioso es que cuando se lo haces ver, no lo han visto. Y digo, wow, ¿no te has dado cuenta? No, gracias por decirme, no me he dado cuenta y tienes toda la razón. Digo, bueno, veo esperanza, ¿no? Todavía. O sea, es grande que no lo hayas visto, pero que te des cuenta que se puede mejorar y lo quieras mejorar, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que esa también es, esa es la causa principal también de cuando hablamos de la brecha salarial, ¿no? Porque la brecha salarial no es, como a veces se mal entiende, que a igualdad de puesto cobra más un hombre que una mujer. Eso las empresas lo hemos superado hace ya mucho tiempo. En igualdad de puestos se paga igual. La brecha salarial es que hay una desigual distribución vertical de hombres y mujeres. Con lo cual, si en la cúspide de la pirámide, digamos, hay más hombres que mujeres, el promedio salarial de los hombres en la compañía va a ser evidentemente más alto que el promedio salarial de las mujeres. Con lo cual, de ahí que se calcula. Resolver la segregación vertical en una compañía resuelve automáticamente el problema de la brecha salarial, porque es exactamente lo mismo. Entonces, cuando en comités de dirección veamos más presencia femenina, estaremos resolviendo la brecha salarial en la sociedad, que va disminuyendo año a año, pero todavía existe. Sí. Aquí hay los sesgos inconscientes también, ¿no? Sí. Muchas veces por parte nuestra, sí. Seguro, no sé si lo sabes, Ricardo, pero es un dato que yo en mis conferencias lo doy y lo recomprobé estos días preparando el guión, la entrevista. ¿Tú sabías que el 62% del poder de compra del coche es femenino? Me lo habías comentado hace un tiempo, hace algunos años que hemos hablado. Sí. Pero me pareció... Directa o indirectamente, ¿no? Directa o indirectamente, pero en este caso concreto una publicación que debes conocer, que es CBS News, bueno, una publicación norteamericana que es del sector automovilístico. Claro, datos de Norteamérica, no creo que sea tan distinto que Europa. No creo. A lo mejor aquí es más, te diría. Wow, pues imagínate. Sí. Esto es desde hace 2 días, este dato. Entonces, si realmente es así, que yo sé que es así, ¿no? Este poder de compra o de influencia en los coches, que insisto, que me parece una barbaridad, ¿por qué? ¿Qué hace falta para que esta mirada de género femenina, en este caso, esté en todo el proceso? En el de diseño, en el de usabilidad, en el de la campaña, en el propio experiencia del coche. Sí, yo creo que ha ido cambiando eso, ¿no? Creo que hace unos años era más masculino todo el proceso y el diseño de coches, pero creo que hoy en día ya vemos diseños de coches que incorporan más líneas o estéticas femeninas, hay mucha más diversidad que antes. En los anuncios también se ven muchas mujeres, hay mucha diversidad también, no solo de género, sino en general hay mucho lifestyle y de cómo se disfruta el coche en familia, en pareja. Creo que las marcas hemos ido haciendo los deberes en este sentido y estamos hablando desde la empatía también, como decíamos antes, ¿no? La empatía desde el marketing a todos los sectores. Yo creo que el sector ha ido tomando conciencia de esto. Hay para todos los segmentos de clientes, evidentemente, pero yo creo que se ha avanzado mucho. No tengo la percepción que todavía sea tan masculino el proceso. Yo creo que se ha avanzado, efectivamente, Ricardo, sí que se ha avanzado, pero se puede avanzar más. Se puede avanzar más, sí, y la industria sigue siendo una industria masculina. La industria, bueno, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Es muy masculina la industria y claro, también aquí hay un tema añadido generacional, que esto no es el tema del podcast, ¿no? De esta conversación, de este diálogo, pero claro, las generaciones más jóvenes están más compartiendo coche o alquilando coche que comprando, con lo cual aquí también hay todo un discurso de revolución del sector, ¿no? Seguramente. Sí. ¿Cómo hacemos para conectar con los de 25? Sí, efectivamente. Y creo que hasta antes de la pandemia todavía era mucho más marcado esto, ¿no? De compartir coche y el uso del coche más que la propiedad. La pandemia creo que marcó ahí un quiebre en la tendencia, ¿no? Por todo lo que implicaba el compartir el coche, etcétera. Y hoy creo que se está volviendo al tema de la propiedad.
lo que hay ahora es toda la transición al coche eléctrico, con todos los valores que conectan con las nuevas generaciones precisamente, ¿no? Por la sostenibilidad, etcétera, ¿no? El cuidado del medio ambiente, con lo cual yo creo que el impulso del coche eléctrico es una forma de conectar nuevamente con esas generaciones más jóvenes que ven en esto un valor muy importante y que lo es por otro lado, ¿no? Por el impacto que tiene en la generación de CO2, etcétera. Si lo volvemos a aterrizar un poquito hacia el feminismo, ¿no? ¿Cómo se vive desde el feminismo, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, Ricardo, ¿cuál es tu relación con el feminismo? ¿Cuál es tu relación con el feminismo? Yo creo que el feminismo es algo, es una reacción a una falta de equilibrio que ha habido históricamente en las sociedades, en la cultura. Y yo lo vivo desde los valores, desde algo que yo he mamado en mi casa y que lo he vivido, ¿no? El tema del reparto de las funciones, el reparto de las tareas del hogar, etcétera. O sea, para mí fue algo muy natural, por cómo veía a mi padre y a mi madre, cómo compartían esas responsabilidades, cómo nos educaron a los 3 hermanos. ¿3 hermanos varones? 3 hermanos varones. ¡Wow! Y cómo lo vivimos. Gran reto. Gran reto, gran reto. Sí, sí. Y además a lo mejor en un entorno pues, más masculinizado, ¿no? Seguramente. Sí, pero yo lo viví con mucha naturalidad, como mis padres compartían estas responsabilidades y así es como lo entiendo, desde un poco desde el sentido común, desde realmente lo que decíamos antes, vivir en la experiencia lo que proclamamos que son nuestros valores, ¿no? Los valores de igualdad, de respeto, de convivencia, de valorar al otro, ¿sí? Y luego en mí también hay un componente importante de poner en valor a las minorías, ¿no? Y no estoy diciendo que las mujeres seáis minoría, todo lo contrario. No. Pero que muchas veces, una vez escuché que las mujeres son la única mayoría que a veces se trata como si fuese una minoría, ¿no? Y que es una gran verdad. Pero no, lo vinculo aquí con desde el punto de vista de la diversidad e inclusión, cómo el darle voz o darle participación o intentar desde mi lugar, desde mi rol, intentar hacer que las minorías también tengan su espacio y que se reivindiquen sus derechos y sus posibilidades y oportunidades, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en temas de discapacidad en las empresas y este tipo de temas que no son el tema del podcast, pero que también, pero que para mí, que tienen que ver con los valores que decíamos antes. Esta empatía, sí. Sí, empatía desde el respeto, desde la oportunidad, una mirada posibilista, ¿no? De qué posibilidades, qué potencial tiene cada persona y cómo desde la gestión del talento, desde la cultura organizativa, podemos hacer que esa persona dé lo mejor de su potencial, ¿sí? Que se pueda expresar en todas sus capacidades. Y creo que ese es un rol que tenemos también desde el Departamento de Personas, el crear políticas, crear procesos, mecanismos para que todas las personas que integran la compañía se puedan expresar y puedan desarrollar su potencial, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Qué importante aquí es la educación, ¿no? Me ha gustado mucho esto que has comentado de tu familia, de tus padres, ¿no? En esa Argentina, ¿no? De Rosario de hace unos años, ¿no? Qué importante es la educación y cómo esto te puede determinar después, ¿no? Porque ellos no lo sabían, pero ya estaban educando desde las nuevas masculinidades, pero ellos no sabían, ¿no? Sí. Yo tengo recuerdos de mi padre fregando platos, por ejemplo. ¿Sí? En casa como algo natural, normal, como un reparto de tareas, y es algo que nosotros 3 lo hemos vivido y lo hemos trasladado luego a nuestras familias. La educación es fundamental. Entonces, imagino que una ya me imagino que es la que me vas a citar, pero ¿qué mujeres te han inspirado más en tu vida? Bueno, la doctora Jane Goodall sin duda, porque es un espíritu luminoso y con su ejemplo, ¿no? El otro día hablábamos con unos
unos colegas de lo pura y lo ejemplar que fue, ¿no? Que fue muy consistente con todos los mensajes, con todos los statements que hizo y que realmente predicó con el ejemplo, ¿no? Y eso para mí es ejemplar. La otra que citaría es mi madre, evidentemente, ¿no? Como ejemplo también de sostén de familia, del cuidado de 3 hijos, en un rol que si bien compartía roles con mi padre, como comenté y todo, pero también era un rol más tradicional, si se quiere, ¿no? Más de ama de casa, pero que en ningún momento en la familia hubo este estigma del machismo, por ejemplo, ¿no? Y que siempre supo tener su lugar y supo llevar la familia y transmitirnos estos valores del respeto. Yo siempre, por eso cuando te preguntaba, no, quiero saber tu segundo apellido, ¿no? Porque... Y ya lo sabéis las personas que escucháis estas entrevistas, ¿no? Siempre pregunto al invitado, me dicen, ya, pero yo nunca lo digo, ya, pero yo lo quiero decir, ¿no? Es la madre, ¿no? Es importante, ¿no? Sí, evidentemente es importante citarla, ¿no? Y ahí podríamos, es curioso, pero podríamos ver también y por qué el primer apellido es el del padre, que esto no te lo voy a preguntar a ti. Bastante lío tenemos ya. Bastante lío, sí. Yo sé que tu pasión, o al menos una de tus pasiones, es la fotografía, Ricardo. ¿Eres de Nikon, de Canon o de Leica? Canonista. Sí. Canonista. ¿Y crees que el feminismo está fuera de foco? ¿En la fotografía, dices? La metáfora, en la vida. La metáfora. ¿Crees que el feminismo está fuera de foco? Bueno, estar fuera de foco tampoco es malo, ¿eh? Hay mucho fuera de foco en la fotografía que insinúa y da contexto y crea ambiente, con lo cual, aunque no esté en foco, creo que influye y hace a la estética de la foto. Pero bueno, creo que va entrando en foco y que también está muy bien, ¿no? Que se lo vea nítidamente y se vean todos los matices y todos los detalles, ¿no? Que implica. Me ha gustado mucho lo que has contestado, porque esto, qué bonito además, porque que es súper coherente con lo que has explicado, ¿no? Tu forma de dirigir, ¿no? Esta diversidad e inclusión, porque si está fuera de foco, no estamos polarizando, ¿no? No estamos poniendo el extremo, que esto potencia el otro extremo, ¿no? En cambio, podemos ver más matices y va... Sí. Yo creo que el trabajo del feminismo hay que hacerlo desde la inclusión. Y lo que estás haciendo tú, por ejemplo, ¿no? El cómo incluir a los hombres en la mirada del feminismo, etcétera, yo creo que es el camino, ¿no? El acercar y no polarizar, ¿no? Porque en la medida que generamos esta empatía, y lo vemos en política también, ¿no? En la medida que empatizamos y que incorporamos la mirada del otro y podemos construir desde ahí en lugar de estar oponiéndonos todo el tiempo, el resultado es mejor. El resultado es mejor cuando unimos mentes pensantes y sintientes. Siempre, sí, el resultado es mejor. Sí, claramente. Entonces, bueno, la fotografía, sé que desde que eras un chavalín en Argentina ya empezaste con esta pasión, con esta, no sé, ¿cómo definirías qué es la fotografía? O sea, ¿cómo definirías tú qué es curiosidad por ver el mundo desde un agujero? ¿Cómo sería? Sí, mira, hay una frase de un fotógrafo que me gusta mucho que dice que la fotografía es disfrutar la vida hasta en una milésima de segundo. Porque es lo que hacemos al final, ¿no? Es capturar esa instantánea en una milésima de segundo, ¿no? Es ver lo que no puedes ver con los ojos, porque hay cosas que pasan tan rápido que las aprecias luego cuando la ves en la fotografía. ¿Sí? Sí. Hay veces que hay algo que lo descubres una vez que ves la foto en la pantalla y dices, ostras, mira lo que hay aquí, ¿no? Porque a veces hay cosas que suceden muy rápido, ¿no? Y los detalles a veces, porque hay... Depende de qué fotografía hagas, ¿no? Pero si haces fotografía de acción o de fauna, como es mi caso, hay veces que no tienes tiempo de disfrutar todo lo que está pasando, ¿no? Tienes que elegir, o disfrutas el momento o haces fotos. Se pueden hacer las dos cosas, pero hay veces que hay que elegir, ¿no? Y
Y para mí es disfrutar y es transmitir. Es transmitir. Es cierto que se transmite una fracción de lo que vives. Yo siempre digo que todo lo que está detrás de una foto es difícil de transmitir. El hecho de llegar hasta ese lugar, el hecho de estar en presencia con ese otro ser vivo, con ese animal en mi caso, los olores, la temperatura, los ruidos. ¿Sí? Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en la Antártida y cuando muestro esas fotos hay personas que me dicen, ostras, qué silencio, ¿no? Qué paz. Y digo, no, todo lo contrario. Tú estás enfrente de una comunidad de pingüinos y hay un bullicio permanente. Hay olores de todo tipo. Hay frío, hay fango, hay un montón de sentidos que no se transmiten con la imagen a lo mejor de un pingüino emperador que lo ves ahí, parece muy elegante, muy limpio, etcétera, ¿no? Con lo cual hay toda una experiencia que es muy difícil de transmitir. Qué luz hay en la Antártida, ¿verdad? Es muy bonito. Qué luz del cielo, el azul, el blanco. Qué pasada es. La mirada del fotógrafo ¿se educa o nace de ti? Yo creo que se educa. Hay algo innato, hay algo del placer de ver, de encuadrar, de encontrar esa... A cada fotógrafo nos gusta algo diferente, ¿no? Pero encontrar esa mirada tuya interna, yo creo que hay algo innato, pero se puede educar. Y se puede perfeccionar y cambia a lo largo del tiempo también, ¿no? Un estilo o algo que te gusta en un momento, puede que no te guste en otro, viceversa. Pero yo creo un poco, volviendo a tu pregunta, ¿no? Para mí la fotografía es una forma de ver el mundo también, ¿no? De estar pendiente de formas, de colores, de sombras o de determinados patrones. Y se dice, ¿no? Que a veces los fotógrafos vamos con esa cámara imaginaria o ese marco imaginario permanentemente, ¿no? ¿Te presentas como fotógrafo? Sí, ¿no? ¿Tu parte de tu personalidad? Sí, la fotografía es parte de mi personalidad. Me enseñó mi padre cuando era un preadolescente con su vieja cámara Voigtlander. Y empecé a hacer fotos desde muy chaval. Tuve mi laboratorio blanco y negro en mi casa. Hacía revelado ahí de fotos en casa con un amigo, muy amigo mío. Y después ya, bueno, años después abandoné un poquito el tema y lo retomé luego ya con la fotografía digital. A mí hay una cosa que a mí me gusta mucho la fotografía. Yo no hago fotos, pero me gusta mucho la fotografía y hay una cosa que nunca entenderé de ustedes, de vosotros, de los fotógrafos, ¿no? Que cuando alguien te saca una foto y otra persona ve esa foto y te dice, ¿lo conoces, no? Al que te sacó la foto y tú dices, ¿cómo lo sabes? Se nota, se nota cómo está sacada y cómo miras a cámara. ¿De verdad? ¿Esto es así? Cuando sacáis una... Claro, tú fotografías animales. Principalmente animales, sí. Pero yo creo que puede suceder eso. Puede suceder, ¿no? Hay y creo que tiene que ver con la conexión humana, ¿no? Con la relación entre dos personas se ve. Es muy difícil decir en qué, pero se ve en un gesto, en una mirada, en una pose y creo que se puede llegar a saber. Se puede llegar a saber. Y... ¿cómo...? Claro, no sé si puede tener una fotografía, una mirada más femenina o más masculina, no sé. ¿Tú crees que podría tener una mirada más femenina? Creo que sí. Claro que sí. Mira, en el libro que comentabas, Emociones Salvajes, lo que hago ahí es asociar cada foto con la emoción que entiendo que siento que me transmite a mí, ¿no? Es una forma de poner este concepto que me gusta mucho de las emociones en la mirada con la fotografía y con animales, ¿no? ¿Asocias un animal a una emoción? Una fotografía a una emoción. Hay sí. una fotografía a una emoción. No todas, pero hay muchas que están asociadas. ¿A quién le toca la empatía? No lo recuerdo. No lo sabemos, tenemos que buscarlo. Hay que buscarlo. Pero... A chimpancé. Bueno, el chimpancé hay muchos gestos, se parecen mucho a los seres humanos, ¿no? Claro, y claro. muchos % del ADN lo compartimos. Solo nos separa un 1%, ¿verdad? Muy poquito, no sé si el 1 o el 2, pero... Muy poquito, ¿verdad? Muy poquito, sí. muy poquito. Y sí, hay sí. muchos comportamientos, bueno, que somos primates y de ahí venimos, ¿no?
Se me fue la pregunta que me habías Sí, hecho ahora. la emoción, tú si puede ser yo te femenina pregunto, o no. ¿se puede mirar Sí, sí, sí. desde una óptica femenina? Totalmente, Sí. totalmente. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y las emociones, el libro de las emociones y las fotografías, asocias... ¿Qué emociones, por ejemplo? Dime 2 o 3 emociones. Bueno, mira, hay una que para mí tiene que ver con esta similitud entre el ser humano y el chimpancé, que es un chimpancé que está como reflexionando, ¿sabes? Una postura con la mano incluso, y está como una ensoñación, ¿sí? En inglés le digo reverie. Es como una ensoñación de cuando estás en tu propio mundo interior, ¿no? Ensimismado, efectivamente. Y eso es un chimpancé que Esto vimos... es muy humano. Es muy humano. Es un chimpancé que estaba en el Parque Nacional de Kibale, en Uganda. Y ahí fuimos con mi mujer, con Sandra, fuimos en 2016, si no me equivoco, 2017. Y es estar enfrente de seres que son humanos prácticamente, ¿no? Y entonces encontrarlos en estos comportamientos es impresionante. Orangutanes en Borneo, los gorilas en Uganda también. O sea, ahí es... Y, claro, aparte las horas, ¿no? Que tienes que prepararte, a lo mejor quieres que sea en la puesta de sol, o sea, que todo lo que hay detrás de un fotógrafo es impresionante. Pero en el momento que tienes el animal ahí, ¿él nota tu presencia? Sí, sí, totalmente. Hay algunos que te ignoran abiertamente. ¿Sí? Te ignoran abiertamente. En plan, yo soy el rey. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, los leones, por ejemplo, Claramente. Captar un león mirando a cámara no es fácil, ¿no? Porque te ignoran. Pero hay otros que están muy presentes y que huyen, de hecho, que no se sienten cómodos enfrente del ser humano. Fotografiar pájaros es muy complicado, las aves es muy complicado porque no tienen esta conexión y en general todos los animales que son presa en la naturaleza, la primera reacción es de desconfianza. Sí, sí. Claro, claro. Interesante. Esto es muy psicológico también, ¿no? Bueno, hay que entender también el comportamiento de los animales. Por ejemplo, si quieres fotografiar un animal más de cerca, no tienes que acercarte en forma línea recta, porque eso es una amenaza, ¿no? Hay que ir haciendo como zigzag o distintas formas de acercamiento y mucho cuidado y mucho respeto también, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que estamos invadiendo a lo mejor un hábitat, alterando un comportamiento o alterando una dinámica que puede haber mismo entre los animales o en la comunidad en ese momento, ¿no? Hay que tener mucho respeto para no alterar, ¿no? lo que está sucediendo. Qué importante, qué importante. Y quería un poco hablar del concepto que se está hablando ya desde hace bastante, de 3 o 4 años, del concepto justo de nuevas masculinidades, Ricardo, que tú crees que para gestionar empresas como la que gestionas tú, multinacionales, además en un sector bastante masculinizado, ¿no? ¿Tú crees que gestionar, estar al día, ser perceptivo, ¿no? Igual que lo haces con la fotografía, ¿no? De no invadir al animal, con el concepto, respetar las nuevas masculinidades, ¿crees que es necesario hoy? ¿Cómo lo vivís esto en vuestro equipo? ¿Cómo crees que estamos integrando esta realidad? Porque, de hecho, ¿no? Por ejemplo, yo como madre de adolescentes también lo veo, ¿no? Que los chicos van un poco, los varones, van un poco perdidos, ¿no? Entonces, es como el concepto de nuevas masculinidades, ¿cómo se integra en un departamento? Yo creo que hay que integrarlos del concepto de la diversidad y la inclusión. ¿Sí? El entender que hay muchos más matices de los que veíamos antes, que las personas tenemos más permiso para expresarnos de forma más auténtica a como lo hacíamos antes en la sociedad, y eso hay que integrarlo en la compañía. De nuevo, una perspectiva de diversidad e inclusión en todos los procesos. Te pongo un ejemplo que a lo mejor es más evidente, la política de vestimenta. La política de vestimenta hay que gestionarla con perspectiva de género, de diversidad, de inclusión, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos imponiendo todavía desde la compañía que todos vengamos con traje y corbata, no estamos siendo inclusivos, no estamos integrando esas nuevas
masculinidades ni la diversidad e inclusión de género que pueda haber o de estilos o lo que sea, ¿no? Evidentemente hay que tener límites. Hay que tener límites, pero de respeto a la comunidad. de respeto a la comunidad, de respeto al otro, claro. o de seguridad incluso, ¿no? Porque hay determinados trabajos en donde no toda vestimenta es válida para no poner en riesgo a los trabajadores, ¿no? Pero, o sea, esos criterios tienen que estar claros, pero tienen que ser razonables. Y no, mira, aquí venimos en traje y corbata porque lo digo yo, ¿no? Entonces, creo que integrar y ser más claro de por qué existen esos límites y cuál es el motivo detrás de ese límite. Hay que hablarlo, hay que clarificarlo y tiene que ser accesible para todos, ¿no? Pero dentro de esos límites hay que ser mucho más inclusivo, ¿sí? Sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, ¿no? el hecho de, evidentemente, esta conversación que estamos teniendo, el hecho de incluir al hombre en este debate, en el debate del feminismo, esto está abriendo, ¿no?, las nuevas masculinidades? ¿Cómo tú crees que es desde aquí también, ¿no?, desde invitarlos a invitaros a hablar sobre cómo veis el tema de la inclusión, de la diversidad, de la igualdad, cómo veis el feminismo, cómo veis lo que está pasando, ¿no?, en la empresa, en la calle, en las casas? Sí, yo creo incluso que esto abre una dimensión también, que es la de hablar desde la vulnerabilidad, ¿no? Y de cómo el feminismo puede suponer para los hombres una amenaza o una pérdida de un espacio que antes creíamos privativo para los hombres. Y cómo hablar de esa vulnerabilidad, yo creo que nos acerca mucho lo que decíamos antes, ¿no? Nos acerca mucho hombres, mujeres, nos acerca mucho a los líderes de una organización, al management con los colaboradores, y genera una dinámica de entendimiento, de empatía mucho más sólida, creo, para comunicar, para tomar decisiones. Y vamos ya terminando la conversación. Bueno, vamos como un poco cerrando. Y ¿tú crees que, Ricardo, si miramos el título del podcast, que es Los tíos feministas nos ponen, ¿tú crees que un hombre que se posiciona desde el feminismo lo dice para ligar? Yo creo que no. Yo creo que hay un tema de respeto, de valores, de ser genuino, de ser auténtico. Creo que tiene su encanto, pero no creo que sea el objetivo, el propósito. Me ha encantado lo del encanto. ¿Te gustaría decir alguna cosa? No sé, ¿quieres lanzar algún mensaje? Imagínate que, Ricardo, que estamos en un ágora y tenemos todo lleno de chicos, hombres de todas las edades, generaciones, rangos sociales. Si tuvieras que decirles algo a todos estos hombres, varones, ¿qué les dirías? Yo les diría que cuestionen la forma en que han visto el mundo hasta ahora, que se pregunten más por qué no, que ahí donde vean solo hombres o solo mujeres, sobre todo hagan esta pregunta, ¿no? Y que sospechen a ver si es algo natural o si es algo que heredamos de tradiciones que hoy pueden ser que pueden haber quedado desfasadas, ¿no?, en el tiempo, y que se cuestionen y que tengan el coraje de preguntarse esto de por qué no o cómo sería así, ¿no? Y que desde ese cuestionamiento, esa curiosidad que decíamos antes, se replanteen un poco qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, y cómo sería si nos animamos a descubrir ese lado más femenino que todos tenemos, o el lado más femenino de las organizaciones, de la sociedad, porque creo que nos sorprenderíamos gratamente. Y antes de hacerte la última pregunta, te voy a pedir que mires a cámara, que tu cámara es esta, okay. Y te voy a hacer una pregunta. Pero antes de esta pregunta, okay. Yo sé que hace también muchos años que dibujas, que te gusta mucho dibujar, enfrentarte al
¿te gusta enfrentarte al león para sacarle la foto, al papel en blanco para escribir? No es enfrentar al león. Yo creo que si estuviese en esa situación correría más que hacerle una foto. Aunque se parezca al hombre, hay que ponerse ahí y sacarle la foto. Incluso los pingüinos, que son buenísimos, pero también te pueden hacer daño. Te enfrentas a la foto, te enfrentas al papel en blanco para escribir y te enfrentas al papel en blanco para dibujar, Ricardo. Si tuvieras que... Y me enfrento también a otro reto, que esto igual no te lo he contado. A ver. Al mundo de la peluquería. Eso no te lo he contado. Sí, desde hace 3 años con mi mujer, con Sandra, hemos emprendido y llevamos una peluquería también. Y eso también es un lado que Esto nos va muy bien. Nuevas masculinidades, lado feminismo, femenino, efectivamente. Claro. Y creo que es una forma también de generar esta empatía y de entender también un poco la sociedad y el mundo, ¿no? Pero bueno, estamos en el dibujo. Además, mira, lo veo muy vinculado a todo lo que estamos hablando y a tu carrera, porque en la peluquería lo contamos todo. O sea, hay un punto de psicólogo en la peluquería. Bueno, nosotros no estamos en la peluquería. Bueno, pero dais este servicio. Pero damos el servicio, efectivamente. No, y es cierto lo que dices, es un entorno de confianza, sí. Un entorno de confianza, de crear ese vínculo de comunidad, ¿no? Yo creo que para las mujeres la peluquería tiene toda esa connotación que apuntabas tú y tiene un rol social y un rol de compartir importante. Totalmente. Sí, felicidades, sois emprendedores. Mi pregunta, que te enfrentas a tantas cosas, es... ahora, imagínate que te doy no lo voy a hacer, pero lo podría haber hecho. Un papel en blanco y un lápiz. Y te digo, ¿cómo dibujarías el feminismo? Ostras. ¿No? Buena pregunta. Feminismo, ¿qué dibujarías? Bueno, dibujaría una mujer. ¿Una mujer? Una mujer, sí. A lo mejor no es muy creativa la respuesta, pero para mí el feminismo tiene forma de mujer. Está centrado en la mujer, molt bé. Sí. Y ahora sí que creo que ya te voy a hacer la última pregunta, Ricardo, y vas a mirar a esta cámara. Yo te digo una frase y tú la terminas. Ok. ¿Vale? El feminismo es... Cultura. ¡Qué bonito! Cultura. ¡Wow! Me alegro que te guste. Muchas gracias, Ricardo. Wow, muchas gracias por caminar juntos la quinta ola del feminismo, la que yo llamo la inclusiva. Gracias por formar parte de esta conversación. Lo he pasado súper bien. Me ha encantado cómo lo transmites y cómo lo vives. Es que es verdad, tú lo vives, tú lo llevas dibujado en ti, el feminismo está ahí puesto. Y Ricardo Bacchini Dana, un Homo sapiens humilde, muchísimas inclusivo, gracias, feminista y que de hecho lo llevas en tu ADN. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti. Gracias. Me lo he pasado muy bien. Gracias.